Bienvenidos a Mil Delicias. ¿Estabas buscando una receta de cuñape? Pues esta es la correcta. Te invito a que te quedes y anotes los ingredientes. Vamos a hacerlo. Para esta receta vamos a utilizar 500 gramos o medio kilo de almidón de yuca para 500 gramos de queso. Vamos a utilizar media cucharada de polvo de hornear y un huevo, 30 gramos de manteca y 40 gramos de mantequilla, con 250 ml de leche. Lo primero que vamos a hacer es agregar nuestro polvo de hornear y mezclamos con una cuchara. Lo hacemos con cuidado para evitar que se empiece a volar el almidón de yuca, ya que es bien sensible. Una vez que ya hayamos terminado de mezclar, vamos a añadir a nuestro almidón nuestro queso y mezclamos con la cuchara para que todo quede bien mezclado antes de añadir todos los ingredientes restantes que faltan. Cuando ya sintamos que hemos mezclado bien, entonces añadimos lo siguiente. Para eso hacemos un orificio en el centro de nuestro queso y almidón para añadir primeramente el huevo. Como segundo paso, vamos a añadir nuestra mantequilla. Posteriormente también añadimos la manteca. Y vamos a mezclar estos tres ingredientes con la mano. Obviamente tienen que estar bien limpias nuestras manos para después ya añadir lo que es la leche. Vamos a ir añadiendo poco a poco y vamos a ir mezclando para que así no se formen unos grumitos de almidón y queden en parte del cuñape en grumos sin mezclar. No es necesario llegar a amasar demasiado en sí, solo es cuestión de mezclar bien todos los ingredientes y añadir toda la leche, que son 250 mililitros. Cuando ya terminemos de añadir toda la leche y de mezclar bien, vamos a notar que queda un poco húmedo, pero no hay problema, porque vamos a dejar reposar nuestra mezcla por unos 5 minutos mientras vamos alistando el molde donde vamos a colocar nuestros cuñapés. Yo en este caso estoy utilizando un molde de pizza. Tú puedes utilizar una charola o una lata de horno, con lo que dispongas, en el cual vamos a chorrear un poquito de aceite y lo vamos a esparcir con un pincel de cocina. No vamos a añadir demasiado aceite porque este hace que al momento de hornearse pueda que los cuñapés se lleguen a resbalar y unirse entre sí. Aquí yo estoy utilizando 2 moldes, mientras también vamos a calentar nuestro horno a 180 grados centígrados para que estén listos para meter nuestros cuñapés. Aquí, como pueden ver, nuestra masa del cuñapé ya se encuentra más sequita, ya el almidón logró absorber la leche restante y ahora vamos a proceder a realizar las bolitas para hornearlos. El tamaño de la masa va a depender de lo que uno guste, o también pueden utilizar la forma de pesar las bolitas para calcular cuánto de masa están utilizando y cuánto de cuñapés le va a salir para medio kilo. Esta receta es ideal para compartir en familia o para un negocio si quieren empezar a emprender. Te invito a que te suscribas al canal para seguir recibiendo más recetas. Activa la campanita y déjanos tu comentario. Y aquí ya tengo listos los cuñapés. En total me salieron 32 cuñapés listos para hornear, y es importante que dejen por lo menos unos 2 dedos de espacios entre ellos para que no se lleguen a juntar. Llevamos al horno precalentado por 25 a 30 minutos. Y aquí ya tenemos listos nuestros cuñapés ya horneaditos.
Como pueden ver, miren qué bonito nos quedaron, huelen riquísimos. Te invito a que lo pruebes la receta. Y ahora vamos a partir. Vamos a partir este cuñapé para que vean cómo quedó. Qué suave, no quedó duro, quedó ideal. Listo para ser acompañado con un rico café para una tarde o un desayuno maravilloso. Ahora vamos a partir el cuñapé y observen nada más qué riquísimo se ven. En serio, wow, qué riquísimo. Huele tan bien. Esta receta también pueden guardarlo en su heladera para el día siguiente, no pasa nada. Te invito a que pruebes nuevamente esta receta. Déjanos el comentario de qué tal te pareció y a disfrutar. Y bueno amigos, esta fue la receta de hoy. Déjanos tu like, tu comentario, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video con una deliciosa receta.